Un coche deportivo de alta gama se detiene frente al hospital privado, anunciando su llegada con una estridente versión de La Cucaracha. Ricardo, un millonario en ropa de diseñador, con un toque chilango con el que se puede conectar, sale del coche, una amplia sonrisa que ilumina su rostro. La música sigue sonando fuerte mientras Ricardo se enfrenta con confianza a la entrada del hospital. Ricardo se dirige hacia la entrada, con su sonrisa inquebrantable. Ricardo entra en la habitación estéril del hospital, el aire denso de tensión tácita. Alejandro yace inmóvil, una red de monitores que trazan su frágil existencia. María, una enfermera con una sonrisa amable, ajusta el equipo. Su tacto una promesa silenciosa de cuidado. La mirada de Ricardo se suaviza al ver a su hermano acostado en la cama del hospital. El suave pitido de los monitores llena la habitación, un recordatorio constante del estado precario de Alejandro. María se gira. Sus ojos brillantes se encuentran con los de Ricardo con un asentimiento tranquilizador. Ricardo entra a zancadas, agarrando una bolsa de churros, con los ojos buscando a Alejandro. Ve a Alejandro. Una cálida sonrisa se extiende por su rostro. Ricardo se acerca con una actitud amistosa, un gesto de buena voluntad en la mano. La voz de Ricardo resuena con alegría. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te sientes, güey? Te traje unos churros para que te alivianes. El aroma de churros calientes llena el aire, un pequeño consuelo ofrecido en un lugar desconocido. Alejandro yace en la cama, su fuerza se desvanece mientras lucha por aferrarse. Ricardo entra en la habitación. Su presencia es un faro de esperanza en medio de la desesperación. María está al lado de Alejandro. Su apoyo silencioso es una presencia reconfortante. La voz de Alejandro, aunque débil, se llena de gratitud. Ricardo, qué bueno que viniste. María, has sido un ángel. Ricardo mira a María. Una sonrisa ilumina su rostro. Una sensación de calidez llena la habitación. Ricardo habla. Sus ojos reflejan una felicidad genuina. Bueno, por eso te veo tan recuperada, mi Ale. Su tono cambia. La curiosidad mezclada con afecto mientras pregunta, ¿qué pasa, María? ¿Rifando aquí como enfermera? La habitación está en suspenso, esperando la respuesta de María a la sentida pregunta de Ricardo. La habitación estéril del hospital brilla bajo la brillante luz del día, un remanso de curación y fuerza silenciosa. María, irradiando calidez y empatía, comienza sus rondas. Su sonrisa se suaviza al acercarse a un paciente. Su presencia es un bálsamo calmante en el ambiente estéril. Haciendo lo que se puede, señor. She says, her voice a comforting melody in the quiet room. Ella afirma. Su hermano es un paciente muy tranquilo. Sus amables palabras tranquilizadoras y amables. La habitación está llena de esperanza, mientras María continúa brindando consuelo y cuidado con una dedicación inquebrantable. En el pasillo estéril, Ricardo sale de una habitación del hospital, un centinela silencioso esperando a María. María aparece, caminando por el pasillo, aparentemente perdida en sus pensamientos. Ricardo da un paso adelante, interceptando a María con un gesto nacido de la urgencia. María se detiene. Su expresión cambia de contemplativa a sorprendida cuando Ricardo le cierra el paso. El aire se espesa con la tensión tácita mientras sus caminos convergen en el sombrío pasillo del hospital. Bañado por el sol, Ricardo se acerca al escritorio de María, con la esperanza grabada en su rostro. La luz del sol baila en el aire, iluminando la tensión tácita. Ricardo, emboldened, extends an invitation. Oye, María, ¿no te gustaría echarte un cafecito después del trabajo? He continues, a subtle plea in his tone. Para agradecerte por cuidar a mi carnal. La habitación contiene la respiración, esperando la respuesta de María
a la propuesta de Ricardo. La danza de los motas de polvo continúa, mientras María considera las palabras de Ricardo. En la tenue luz, María se detiene. Su expresión es una máscara de incertidumbre. Una duda parpadea en su rostro mientras vacila. Con voz temblorosa, María susurra: Señor, no sé si sea apropiado. Sus ojos buscan orientación, cuestionando el camino por delante. Ricardo se inclina hacia adelante, con los ojos brillando de esperanza mientras intenta parecer indiferente. Él gesticula casualmente, aunque su entusiasmo delata su intento de indiferencia. La voz de Ricardo llena el aire de anticipación. Ándale, no seas payasa, es solo un café. He asks with hopeful expectation. Además, quiero saber qué onda contigo. ¿Tienes novio o qué? Bajo el suave resplandor de las luces de la cafetería, Ricardo cautiva a María con cuentos animados. Las manos de Ricardo bailan salvajemente mientras pronuncia cada remate. María estalla en risas, haciéndose eco en la noche, riendo a carcajadas. Las luces de la cafetería proyectaban un cálido resplandor sobre su alegría compartida. Ricardo se inclina hacia adelante, con el rostro iluminado por la alegría, mientras comienza a relatar un cuento. Sus manos bailan en el aire mientras narra vívidamente la historia. Ricardo imita la sorpresa del personaje. Con los ojos brillantes de risa, Ricardo delivers the punchline with perfect timing. Y entonces el vato le dice al policía: pero oficial, yo no sabía que iba tan rápido. Ricardo se echa a reír exclamando: no manches, qué risa. María se echa a reír. Su alegría resuena por el espacio indefinido. Su risa se convierte en una cálida sonrisa, con los ojos brillando de diversión. Ella regaña juguetonamente: ay, Ricardo, eres un desastre. Su expresión se suaviza. El afecto colorea sus palabras. Ricardo espera con anticipación. El aire espeso con expectativas tácitas. Rompe el silencio con una declaración segura. ¿Ves? Te dije que te ibas a divertir. Ricardo Preces. ¿Y bien? ¿Qué me cuentas de tu vida? I'm curious with genuine curiosity. ¿Estudiaste enfermería por vocación o por necesidad? Ricardo espera una respuesta, con la mirada fija, la pregunta flotando en el aire. En los confines estériles de la habitación del hospital, María cuida a Alejandro con delicadeza. El silencio de la habitación se rompe cuando Ricardo aparece, con un ramo de flores en la mano. La llegada de Ricardo inyecta una explosión de color y calidez en el ambiente estéril. Las flores ofrecen una promesa silenciosa de esperanza y curación en medio del contexto clínico. La cara de Ricardo brilla mientras extiende un ramo hacia Ale y una barra de chocolate hacia María. Su energía es contagiosa. La voz de Ricardo rebosa calidez cuando lo saluda. Mira, Ale, te traje unas florecitas para que te alegres el día. Él dirige su atención a María, con su tono juguetón brillando. Y a ti, María, te traje un chocolate. Ricardo bromea e insta a María, con expresión juguetona pero sincera. No seas tacaña y acéptalo. La habitación está llena de la alegría contagiosa de Ricardo. Sus sencillos regalos crean un momento de felicidad compartida. En un espacio soleado, el rostro de Alejandro se ilumina con afecto genuino mientras mira a Ricardo. Alejandro expresa su gratitud. Gracias, Ricardo. Alejandro continúa, con la voz llena de calidez. Eres el mejor hermano del mundo. Ricardo escucha. Una suave sonrisa adorna sus facciones mientras absorbe las sentidas palabras de Alejandro. El vínculo entre hermanos se fortalece, iluminado por las palabras sencillas, pero profundas, de agradecimiento. La escena resplandece con amor fraternal, un testimonio silencioso de su conexión inquebrantable. María está en un espacio silencioso e indefinido,
a punto de dirigirse a Ricardo. María comienza con la voz suave de gratitud. No debería haberse molestado, señor. Su expresión cambia. Un sutil agradecimiento se transmite en su tono. Pero gracias. Ricardo escucha atentamente, con una expresión indescifrable. El momento perdura. Una comprensión tácita llena el espacio entre ellos. Bajo el sol de la tarde, Ricardo y María pasean de la mano por el sereno parque. Su conexión se profundiza con cada paso compartido. La luz del sol se filtra a través de los árboles, proyectando sombras moteadas sobre Ricardo y María mientras continúan su paseo tranquilo. Entrelazando sus dedos, Ricardo y María comparten un momento silencioso e íntimo, su vínculo palpable en la suave luz de la tarde. La atmósfera tranquila del parque los envuelve, realzando la comprensión tácita y el afecto entre Ricardo y María. En el corazón del parque, Ricardo y María caminan, sus manos entrelazadas, un testimonio de su creciente afecto. En la quietud de un lugar desconocido, María está perdida en sus pensamientos. Una ola de sorpresa inunda a María, sus ojos se abren con incredulidad. María breaks the silence, her voice soft with wonder. Nunca pensé que me enamoraría de un millonario. Los ojos de María reflejan una mezcla de sorpresa y contemplación mientras considera el giro inesperado que ha dado su vida. Ricardo se encuentra en un entorno hospitalario desconocido, con el rostro surcado por la incredulidad. El ambiente estéril parece surrealista. Se detiene, tratando de darle sentido a todo. Ricardo cuestiona su destino con incredulidad. ¿Y yo, de enfermero? Ni en mis sueños más locos. Pero aquí estamos, ¿no? Su voz hace eco ligeramente en la habitación silenciosa, acentuando su desconcierto. Mira a su alrededor una última vez, lidiando con la realidad imposible que se desarrolla ante él. El lujoso restaurante brilla, su elegancia un marcado contraste con la visible inquietud de María cuando Ricardo la guía adentro. María vacila un poco. Sus ojos se mueven por el opulento entorno, una pregunta silenciosa en su mirada. Ricardo sonríe tranquilizadoramente. Su mano la guía suavemente hacia la brillante extensión del restaurante. El maitre se acerca, una sonrisa amable adornando su rostro mientras se prepara para conducirlos a su mesa. La incomodidad de María se profundiza al contemplar el lujoso entorno. Sus pasos vacilan un poco. Ricardo nota su vacilación. Su expresión cambia de confianza a preocupación mientras mira a María. Dentro del opulento restaurante, María y Ricardo se acomodan en su mesa, pero la inquietud de María es palpable. La mirada de María recorre el suntuoso entorno. Su incomodidad crece a cada instante. Her voice tinged with apprehension. María confesses. Ricardo, este lugar es demasiado caro. No me siento a gusto. Ricardo se vuelve hacia María. Su expresión cambia mientras procesa sus palabras. La tensión tácita pesa en el aire, perturbando el ambiente sofisticado del restaurante. En un lugar desconocido, el gran gesto de Ricardo llena el espacio. Su amplia sonrisa insinúa una necesidad desesperada de aprobación. Su entusiasmo roza lo excesivo. Una extraña mezcla de afecto y desafío colorea sus palabras. La voz de Ricardo resuena, teñida con una inquietante mezcla de ternura y provocación. No seas así, mi amor. Quiero que veas cómo vive tu novio. El tono de Ricardo se vuelve persuasivo, con un toque de urgencia mientras proclama: a darle que es mole de olla. El aire está cargado de tensión tácita. La energía maníaca de Ricardo es un velo sobre motivos más profundos y ocultos. Dentro de la humilde morada de María, un ambiente acogedor envuelve la noche. María se sienta junto a Ricardo, sus figuras delineadas contra la luz tenue. Ricardo sits beside Maria, his posture calm. La habitación resplandece con una luz suave, lo que subraya la calidez de su presencia. En la quietud de la noche, su vínculo es palpable. Ricardo entra en la casa de María.
Sus ojos recorren la habitación, notando cada detalle. Hace una pausa, absorbiendo la calidez del espacio. Ricardo observa un jarrón de flores que está sobre una mesa cercana. Luego sus ojos se dirigen a una fotografía familiar que cuelga de la pared. Ricardo turns, a soft smile gracing his lips. Tu casa es muy acogedora, María. Me gusta. Las palabras de Ricardo llenan la habitación de una sensación de calidez y aprecio. En los confines austeros de un lugar desconocido, la presencia de María exige atención. Un destello de desafío baila en los ojos de María, insinuando batallas libradas y victorias obtenidas. María proclaims with unwavering conviction: "Es todo lo que tengo". Su voz resuena con fuerza, haciéndose eco del sentimiento. Pero estoy orgullosa de lo que he logrado. Las palabras de María flotan en el aire, un testimonio de su resiliencia y respeto por sí misma. En ese momento, María encarna la fuerza silenciosa de quien ha enfrentado la adversidad y ha salido victoriosa. Ricardo se para, con la mirada penetrante, fija en una mujer invisible. El aire crepita con tensión tácita. Con voz llena de sinceridad, Ricardo dice: "Y deberías estarlo". Su voz se suaviza, llena de admiración. Eres una mujer admirable. El momento pende, suspendido entre ellos, cargado de sentimientos no reconocidos. En los confines estériles del hospital, un sutil cambio ocurre cuando Alejandro comienza a recuperarse. Ricardo está de pie vigilante a su lado, con una expresión grabada con una mezcla de alivio y preocupación persistente. María refleja la preocupación de Ricardo. Su presencia es una suave tranquilidad en el entorno clínico. La habitación está llena de silenciosa expectación mientras esperan a que Alejandro despierte por completo. La cara de Alejandro se ilumina con una cálida sonrisa mientras mira a la pareja. Los ojos de Alejandro brillan con genuina felicidad mientras observa su afecto. Alejandro habla, con la voz llena de calidez. Me da mucho gusto verlos juntos. Concluye con sincera emoción. Se ven muy enamorados. La voz de Ricardo llena la habitación. La emoción espesa el aire. Ricardo declara, con los ojos brillando con ferviente convicción. With fiery emotion, Ricardo proclaims: "Y lo estamos, carnal. María es la mujer de mi vida". La apasionada confesión de Ricardo flota en el aire. Las mejillas de María se sonrojan intensamente mientras baja la mirada, atrapada en un torbellino de emociones. En un tono suave y silencioso, María responde, su voz apenas un susurro: "Ricardo, no digas eso". Su rubor se intensifica, resaltando la delicada curva de su cuello mientras lucha por mantener la mirada de Ricardo. El aire se espesa con sentimientos tácitos. Los ojos de María reflejan una mezcla de vulnerabilidad y esperanza naciente. Ricardo se pone de pie, con la cara enrojecida, listo para desatar un torrente de emoción. Hace gestos salvajes. Su voz se eleva con cada palabra apasionada. Ricardo's frustration boils over as Heather demands: ¿Es la verdad? Ok. ¿Ya te arrepentiste de andar conmigo? Sus palabras flotan en el aire, un desafío crudo que exige una respuesta inmediata y honesta. La tensión llena el aire mientras la furia de María se enciende. Las palabras agudas de María rompieron el silencio. Por supuesto que no. Maria's voice rises. Eres un tonto. La habitación resuena con la picadura del insulto de María. Las consecuencias de la discusión son graves. María se mantiene desafiante. El peso de sus palabras es palpable. En la brillante calle, Ricardo y María pasean casualmente, sin darse cuenta del cambio que se avecina. La elegante limusina llega, una promesa silenciosa de lujo e intriga. Ricardo hace una pausa. Su expresión cambia de casual a curiosa cuando la limusina se detiene. María deja de caminar. Sus ojos se abren un poco al notar la limusina. La llegada de la limusina insinúa una vida más allá de lo ordinario, un cambio radical en su día.
Un momento de silenciosa anticipación flota en el aire, mientras Ricardo y María consideran la invitación. La luz del sol entra a raudales en la limusina, resaltando su interior impecable mientras Ricardo revisa datos en su tableta. Ricardo hace una pausa. Su traje elegante contrasta con la luz suave, mientras levanta la vista. La voz del chofer interrumpe el silencio. Señor Ricardo, su padre lo espera en la oficina. Una chispa de anticipación cruza el rostro de Ricardo mientras procesa el mensaje. Ricardo asiente, un sutil reconocimiento de la citación. Ricardo se vuelve hacia María, con una expresión suave de afecto. Espérame un poco, mi amor, dice Ricardo con la voz cálida de la tranquilidad. Ricardo explica su necesidad de irse. Su tono transmite un sentido del deber. Él le dice: tengo que ir a ver a mi viejo. Su voz teñida de respeto. Ricardo promete un pronto regreso. Sus ojos transmiten sinceridad y amor. No tardo, asegura, una promesa esperanzadora flotando en el aire. En el ambiente solemne de la oficina de su padre, el padre de Ricardo está sentado, una figura de formidable elegancia y silenciosa autoridad. El silencio amplifica el peso de su presencia, mientras el padre de Ricardo permanece inmóvil, una imagen de poder compuesto. Bañado por la suave luz del día, el padre de Ricardo encarna la esencia de un hombre de negocios refinado y serio. Una aura de tranquila fortaleza rodea al padre de Ricardo mientras ocupa su dominio. En el corazón de su oficina, el padre de Ricardo se sienta un icono de perspicacia empresarial y elegancia discreta. La luz del sol atraviesa las vidrieras, revelando motas de polvo bailando en el aire. El padre Ricardo se sienta detrás de un gran escritorio de madera, con el rostro serio. El severo padre Ricardo señala hacia adelante, exigiendo atención con un movimiento sutil. Padre Ricardo leans forward, his voice cutting through the silence. Ricardo, ¿qué es esto que me dicen de que andas con una enfermera? La luz cambia. Las sombras bailan mientras el padre Ricardo espera una respuesta. El peso de lo no dicho pesa mucho en la oficina iluminada por el sol. El aire crepita con palabras tácitas, cargado con el peso de relaciones tensas y resentimientos latentes. La rebeldía de Ricardo rompe el silencio, un desafío lanzado a la tensa atmósfera. La voz de Ricardo se alza, haciendo eco de su frustración. ¿Y a ti qué te importa, papá? Es mi vida. Las palabras flotan en el aire, crudas e irresueltas, amplificando la tensión existente. La habitación se convierte en un campo de batalla, donde lo personal choca con lo familiar, preparando el escenario para un conflicto más profundo. En un escenario envuelto en misterio, el rostro del padre refleja una profunda turbación. Cada una de sus líneas, un testimonio de la tormenta que se avecina en su interior. La voz del padre, una mezcla de ira y una decepción aplastante, resuena en el espacio. Cada palabra es un golpe fuerte. Sus manos cortan el aire, gestos que acentúan su desesperado intento de llegar a su hijo. La gravedad de las palabras del padre pesa mucho. Me importa porque eres mi hijo y tienes una reputación que mantener. No puedes andar con cualquier pelagatos. La decepción del padre es aguda, cortando la tensa atmósfera. El silencio que sigue es ensordecedor, lleno de palabras no dichas y conflictos sin resolver. Ricardo se levanta. Una tormenta que se gesta en su interior mientras sus manos delatan su agitación interna. Su agitación se intensifica. Cada palabra es una chispa en la oscuridad que se avecina. Su voz se alza con ferviente pasión, defendiendo el honor de María. Declares, María no es ninguna pelagatos. Es una mujer increíble. El aire crepita con la fuerza de su convicción. Un testimonio de su creencia inquebrantable. Su apasionada defensa resuena, pintando un retrato vívido del carácter extraordinario de María.
El aire crepita con tensión tácita cuando estalla una acalorada discusión. Padre se mantiene firme. Su expresión se endurece a cada instante. El padre explota. No me vengas con sentimentalismos. Tienes que casarte con alguien de tu clase. Sus palabras flotan pesadas en el aire. Una declaración rotunda de su postura inflexible. El peso de su desaprobación aplasta cualquier esperanza de reconciliación. En la vasta extensión de un lugar desconocido, Ricardo se mantiene firme, con la voz resonando con audaz desafío. Sus ojos se encienden con una convicción apasionada, ardiendo con el fuego de una determinación inquebrantable. La voz de Ricardo rompe el silencio cuando declara: no me voy a casar con nadie que tú me digas. Ricardo continúa, su declaración resonando con emoción inquebrantable. Yo amo a María. La emoción cruda en su voz subraya la profundidad de su devoción. Dentro de la casa de María, Ricardo se sienta frente a ella en la mesa de la cocina. La luz tenue proyecta largas sombras. La habitación está llena de un pesado silencio, mientras Ricardo se prepara para revelar un secreto. Ricardo comienza. Voy a contarle a María sobre la conversación con mi padre. Sus palabras flotan en el aire, prometiendo una revelación que lo cambiará todo. En la vasta extensión de lo desconocido, María y Ricardo se enfrentan en una silenciosa batalla de corazones. Su separación es inminente. El aire crepita con palabras tácitas, cada respiración cargada con el peso de su inevitable separación. La voz de María rompe el silencio. Cada palabra una dolorosa admisión de sus mundos incompatibles. Ricardo, tal vez tu padre tiene razón. No pertenecemos al mismo mundo. Sus palabras flotan en el aire. Una declaración final de su amor condenado. A Ricardo se le encoge el corazón al escuchar las palabras de María, y su corazón se hace añicos. En un lugar desconocido, las emociones surgen. Ricardo permanece firme, con la mirada intensa. La voz de Ricardo se quiebra con desesperación. No digas eso. His eyes plead. Yo te amo a ti, no a mi mundo. La postura de Ricardo permanece inquebrantable. Una isla de resolución en medio de un mar de agitación. La tensión cruda es palpable. Una batalla silenciosa librada con miradas y verdades tácitas. Sus palabras resuenan en el espacio. Un grito desesperado contra una elección imposible. María está en una habitación vacía, con el rostro surcado por la preocupación y la incredulidad. La habitación, un testigo silencioso de su agitación, no ofrece consuelo. Her voice cracks as she questions. Pero, ¿qué va a pasar con tu familia? ¿Con tu empresa? El peso de sus palabras llena el aire estéril, sin respuesta. Su preocupación se profundiza. El silencio amplifica sus miedos. El aire crepita de tensión. Ricardo está de pie, una estatua de furia y desesperación contenidas. Sus ojos, fijos en una figura invisible, arden con intensidad. Ricardo declares: me importa un bledo. Con la voz llena de emoción cruda, Ricardo continúa: lo único que me importa eres tú. La postura de Ricardo permanece rígida, una mezcla de ira y desesperación. Sus palabras pesan mucho. El peso de sus sentimientos es palpable en la silenciosa habitación. Ricardo está afuera del hospital. El peso de la anticipación grabado en su rostro. La fachada estéril del hospital se alza detrás de él, un recordatorio sombrío de la incertidumbre que hay dentro. Un coche se acerca, rompiendo el silencio. El padre de Ricardo emerge, con una expresión indescifrable. La llegada del padre de Ricardo intensifica el momento. Su reunión cargada de emociones tácitas. Se encuentran. La distancia se acorta entre padre e hijo, mientras se preparan para enfrentar lo que les espera. Las puertas del hospital se alzan como una puerta de entrada a la esperanza y el miedo. Sus figuras silueteadas contra la luz brillante. La luz del sol se filtra a través de las vidrieras, proyectando un brillo divino sobre el confesionario. El padre Ricardo se inclina hacia adelante,
el peso de sus palabras palpable, su voz, grabada con años de sabiduría y preocupación, llena el pequeño espacio. Ricardo, te doy una última oportunidad, súplica el padre, con los ojos llenos de sinceridad. Deja a esa mujer, súplica, la súplica pesando mucho en el aire, y regresa a la empresa. Las palabras finales resuenan, una esperanza desesperada de redención. Ricardo se alza, una figura solitaria en medio de un entorno desconocido, con la mirada ardiendo con una determinación inquebrantable. Su voz corta el aire, un rugido desafiante contra fuerzas invisibles. Jamás. Prefiero perderlo todo a perder a María. Cada palabra pesa mucho. Un testimonio de su amor inquebrantable y el último sacrificio que está dispuesto a soportar. Ante la inminente adversidad, el espíritu de Ricardo permanece inquebrantable, alimentado por un amor que trasciende todos los límites. La luz del sol atraviesa el vitral, encendiendo motas de polvo en el aire mientras el padre está de pie, una figura grabada con años de servicio inquebrantable. Su rostro se enrojece de furia, cada línea un testimonio de batallas libradas y sacrificios hechos. El espacio sagrado se llena de una amenaza tácita cuando la voz de padre retumba con ira. «Te vas a arrepentir». Su amenaza resuena en la iglesia, una promesa escalofriante de retribución que pesa en el aire. María sale de los confines estériles del hospital, con el rostro surcado por la preocupación y un destello de curiosidad. Una figura aparece. Es Ricardo. Maria's eyes lock onto Ricardo. Su voz, teñida de preocupación, corta el aire. «Ricardo, ¿qué pasa?» Ricardo se queda en silencio. La tensión entre ellos se intensifica. En el entorno austero del lugar desconocido, Ricardo se acerca. Su tacto suave pero firme. Sus ojos reflejan una profunda determinación, una promesa silenciosa de protección. Su voz, suave pero urgente, corta el tenso silencio. «Nada, mi amor. Vámonos de aquí». Su agarre se aprieta ligeramente, una súplica silenciosa para que ella confíe en él, para que deje este lugar atrás. Cuando el crepúsculo pinta el horizonte, Ricardo y María encuentran consuelo en la tranquila playa, sus figuras silueteadas contra la luz que se desvanece. La vasta extensión del océano refleja su contemplación compartida, mientras las olas susurran secretos que solo ellos pueden entender. En la serena quietud de la playa al anochecer, la presencia de la pareja da vida a la tranquila escena. El mar refleja los colores del sol poniente, mientras Ricardo y María permanecen perdidos en su mundo compartido. La playa se extiende interminablemente, proporcionando un telón de fondo tranquilo a su silenciosa compañía. Ricardo y María, uno al lado del otro, presencian los últimos momentos del día, su vínculo fortalecido por la belleza atemporal del océano. La luz del sol inunda la habitación, revelando una danza de polvo en el aire. Ricardo se gira, una suave sonrisa adornando sus labios. Los ojos de Ricardo reflejan una profunda satisfacción mientras mira a alguien. In a tender moment, Ricardo confeses, «¿Sabes? Siempre soñé con tener una vida así». Su voz se suaviza cuando añade, «Contigo». Ricardo se levanta, la esperanza brillando en sus ojos. Anhela un sueño compartido, una vida alejada del ruido del mundo. With bated breath, he proposes, «¿Y bien? ¿Qué te parece si nos escapamos? Nos vamos a vivir a una cabaña en la montaña». Sus palabras flotan en el aire, pintando una imagen vívida de escape y serenidad. La promesa de una cabaña en la montaña, un santuario compartido, baila en su mirada esperanzada. María se echa a reír a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás con diversión desenfrenada. Su expresión alegre llena la habitación, resonando con alegría despreocupada.
«Estás loco», exclama María, con su voz resonando con incredulidad juguetona. Se recompone, con los ojos brillantes de diversión persistente. Una suave sonrisa adorna sus labios, un testimonio del momento alegre. Su risa se desvanece en un suspiro de satisfacción. Los ecos de alegría perduran en el aire. Dentro de la acogedora cabaña de montaña, Ricardo y María comienzan su día. Una sensación de calidez llenando el aire. Ricardo está de pie junto a la estufa, preparando cuidadosamente el desayuno mientras María observa. María se acerca y empieza a cortar verduras. Sus habilidades con el cuchillo son precisas y practicadas. Juntos, se mueven sin problemas. Una danza de la domesticidad que se desarrolla en el corazón de las montañas. El aroma de su cocina flota por la cabaña. Una promesa de alegrías sencillas y momentos compartidos. En la cruda simplicidad de la escena, las palabras de María rompieron el silencio, desafiando creencias arraigadas. Maria's voice echoes with conviction. ¿Ves? No necesitabas tu mundo de lujos para ser feliz. Sus palabras flotan en el aire, un crudo recordatorio del verdadero camino hacia la felicidad. La sencillez del entorno amplifica la profunda verdad en su declaración. En un espacio indefinido, se desarrolla un momento profundo, cargado de entendimiento tácito. La voz de Ricardo rompe el silencio con sincera emoción. Tenías razón. Él revela su corazón. La verdadera riqueza está aquí. Ricardo concluye, con la voz llena de ternura. Contigo. El padre de Ricardo está en su oficina. Habla atentamente por teléfono, con tono serio. Su expresión es ilegible. El escucha. Padre está en su opulento despacho, con determinación grabada en su rostro mientras habla con severidad por teléfono. Su voz resuena con autoridad. La tensión tácita en la habitación es palpable. Padre commands, with an iron resolve. Quiero que encuentren a mi hijo y a esa mujer. Su exigencia corta el aire. Y tráiganlos de vuelta. El peso de sus palabras es pesado en la habitación lujosamente decorada, llena de artefactos caros. Ricardo y María deambulan por el sereno bosque, su risa resonando suavemente. La luz del sol se filtra a través del dosel, proyectando sombras moteadas en su camino. Un repentino crujido rompe la tranquilidad cuando figuras amenazantes emergen del denso follaje. El bosque se transforma en un campo de batalla cuando los hombres armados avanzan, con sus intenciones claras. Ricardo y María se quedan inmóviles, su paseo despreocupado, destrozado por el peligro inminente. El sereno bosque es ahora un escenario para una confrontación desesperada. El aire denso con amenazas tácitas. En un espacio austero e indefinido, una figura solitaria se alza, exudando profundo respeto. El silencio se rompe cuando hombre uno habla, su voz resonando en la nada. Señor Ricardo, su padre lo espera. Sus palabras flotan en el aire. Una citación cargada de un peso tácito. Entregado el mensaje. Espera una respuesta en el vacío sin rasgos. En un lugar irreconocible, una fuerza invisible aprieta su agarre, proyectando sombras donde debería reinar la claridad. La voz de Ricardo rompe el silencio opresivo. Déjennos en paz. El aire vibra con la súplica desesperada de Ricardo, haciéndose eco sin respuesta en el vacío. Cada sílaba pende suspendida mientras la exigencia de Ricardo confronta lo desconocido e inflexible. El espacio permanece inalterable, burlándose del grito de paz de Ricardo con su presencia silenciosa e inminente. La escena estalla en existencia, cruda y sin filtrar, donde el peso de las palabras no dichas aplasta el mismo aire. Un silencio embarazoso se extiende, denso de temor, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando un horror desconocido. El aire crepita con anticipación. Cada sombra parece profundizarse,
y la amenaza de lo desconocido se cierne, prometiendo romper la frágil calma. La voz de María corta la asfixiante tensión. «Ricardo». Su grito desesperado resuena en el vacío, una súplica contra la oscuridad que se avecina, sin respuesta y perdida en la atmósfera opresiva. Ricardo está sentado y atado a una silla. Sus ojos reflejan miedo y desafío. Su padre se cierne sobre él, una figura imponente de autoridad y decepción. El silencio en la oficina es denso con tensión tácita. Cada respiración se contiene en anticipación. El peso de su tensa relación es palpable en el ambiente. El aire cruje, con amenazas tácitas, mientras la mirada del padre atraviesa a Ricardo. La voz del padre resuena con una determinación inquebrantable. «Te lo advertí, Ricardo. El peso de las palabras del padre pende de un hilo. Ahora vas a volver a la empresa, quieras o no». El rostro de Ricardo refleja la gravedad de la amenaza del padre, una tormenta gestándose tras sus ojos. La habitación parece encogerse alrededor de Ricardo. Las paredes se cierran con el decreto del padre. Una batalla tácita de voluntades se desarrolla entre el padre y Ricardo, con el futuro pendiendo precariamente. En la vasta extensión de lo desconocido, la anticipación pesa mucho. Cada respiración es una cuenta regresiva en el enfrentamiento silencioso. Los ojos de Ricardo arden con desafío, una tormenta de resistencia gestándose en su interior. La voz de Ricardo rompe el silencio. «Nunca». El eco reverberante de la negativa de Ricardo flota en el aire, amplificando la tensión. El enfrentamiento continúa. La inquebrantable determinación de Ricardo se solidifica en ese momento. El desafío tácito perdura, prometiendo un choque de voluntades en el tenso silencio. La luz del sol atraviesa el vitral, proyectando colores vibrantes por la silenciosa iglesia. Padre, severo y resuelto, ordena: «Llévenselo». Dos hombres están rígidos, sus sombras se alargan en la luz menguante. El mando pesa mucho. Los ecos son tragados por el vasto y solemne espacio. Un orden silencioso sella un destino. La iglesia es testigo de una justicia invisible. En la oscuridad de la noche, la casa de María se convierte en un escenario para su creciente pánico. Sus ojos se mueven frenéticamente por la habitación, cada sombra profundizando su desesperación. Impulsada por el miedo, María grita desesperadamente el nombre de Ricardo, su voz resonando en la casa silenciosa. Cada rincón de la casa es registrado, pero solo el silencio responde a su llamada. Su búsqueda frenética se intensifica. La esperanza de María disminuye a cada momento que pasa. María está envuelta en una profunda soledad. Su rostro es un lienzo de dolor profundo. Cada lágrima que traza su mejilla es un eco conmovedor de su desesperación, reflejando la profundidad de su tristeza. Su voz se quiebra, un susurro frágil perdido en la vasta soledad. «¿Dónde estás, Ricardo?». El silencio solo le responde con el peso de la ausencia, un crudo recordatorio de su pérdida. Aferrándose a los restos de la esperanza, la súplica silenciosa de María flota en el aire. La oscura bodega encarcela a Ricardo. Las sombras bailan a su alrededor. El aire es denso con el olor a polvo y cosas olvidadas. El pánico empieza a apoderarse. Golpea la puerta, desesperado. El silencio le responde. Los gritos desesperados de Ricardo rompen el silencio, su voz resonando con un miedo creciente. Su llamada de auxilio es un sonido crudo y penetrante que se propaga por la extensión vacía. «María, ayúdame». La súplica de Ricardo rasga el aire, un intento desesperado por pedir ayuda. Los ecos se burlan de él, amplificando su aislamiento y la cruda realidad de su situación. Su voz se quiebra con cada sílaba desesperada, revelando la profundidad de su terror. El silencio desciende una vez más, pesado y asfixiante, dejando a Ricardo solo con su temor
Bajo la luz del día, María busca a Alejandro cerca de la entrada del hospital. María gesticula enfáticamente mientras habla. Su expresión es urgente. Alejandro escucha atentamente. Su postura refleja una mezcla de preocupación y anticipación. La voz de María se alza, sus palabras pesadas en el aire entre ellos. Alejandro responde con un tono moderado, tratando de calmar la creciente tensión. El peso de su conversación se asienta, dejando un silencio palpable entre María y Alejandro. En un lugar desolado y desconocido, el rostro de María refleja urgencia mientras busca a Alejandro. Con la voz temblorosa, María suplica ayuda. «Alejandro, necesito tu ayuda», grita ella, sus palabras resonando en el espacio vacío. Her plea intensifies. Ricardo está en peligro. La gravedad de sus palabras pesa en el aire. Ella mira a Alejandro, su última esperanza. El rostro de Alejandro está surcado por la preocupación. Sus ojos recorren la habitación. Busca desesperadamente. Su expresión es una máscara de creciente preocupación. Su voz se quiebra con ansiedad mientras grita: «¿Qué pasó? ¿Dónde está?». Ecos de su súplica desesperada llenan el espacio vacío, sin respuesta. El silencio se profundiza, amplificando su miedo e incertidumbre. La habitación está envuelta en sombras, el aire denso de temor tácito. Las bobinas de tensión se aprietan. Un grito silencioso atrapado en el corazón de lo desconocido. La voz de María rompe el silencio opresivo. Su padre lo secuestró. Tenemos que encontrarlo. Sus palabras resuenan, cada sílaba un golpe de martillo contra el pesado silencio. El peso de su revelación flota en el aire, exigiendo acción. En un lugar desconocido, una tensión palpable impregna el aire, cargada de una determinación tácita. Los ojos de Alejandro reflejan la determinación inquebrantable que arde en su interior mientras se prepara para hablar. Con inquebrantable convicción, Alejandro jura: «Cuenta conmigo, vamos a rescatarlo». Sus palabras flotan en el aire, solidificando la promesa de rescate. El peso de su misión es pesado. La determinación en los ojos de Alejandro enciende una chispa de esperanza, rompiendo la tensión generalizada. La escena culmina con un compromiso tácito compartido. Su determinación un faro en la penumbra. Las puertas de la bodega se abren, revelando a Alejandro y María. Los amigos los guían hacia el espacio tenuemente iluminado. La bodega, un refugio en la noche. Alejandro mira alrededor de la bodega. María se apoya mucho en Alejandro. Bajo el sol abrasador, el grito desesperado de Alejandro perfora el silencio de la extensión desconocida. Su voz resuena, un faro solitario en la inmensidad. «Ricardo, estamos aquí». El sol brilla, intensificando la urgencia en la llamada de Alejandro. El paisaje permanece indiferente, respondiendo solo con silencio. A pesar de la falta de respuesta, Alejandro sigue gritando, la esperanza luchando contra la desesperación. En un lugar desolado e indefinido, Ricardo yace indefenso en el suelo frío. Su sangre vital se escapa, su fuerza fallando. Ricardo lucha por pronunciar una súplica desesperada. Su voz es solo un susurro de lo que alguna vez fue. Ricardo jadea. El peso de sus heridas es pesado mientras susurra: «Alejandro, María». Los ojos de Ricardo se cerraron, su último aliento escapando al silencio, un eco final de su amor y pérdida. El silencio desciende, el lugar desconocido tragándose el último susurro de Ricardo, dejando solo la inquietante quietud de lo que queda. En la oficina tenuemente iluminada, el padre de Ricardo espera, con el rostro surcado por la preocupación. El silencio es denso, roto solo por el tic-tac de un reloj, cada tic amplificando la tensión. Su mirada es fija, sin parpadear,
mientras anticipa noticias que podrían cambiarlo todo. Las sombras bailan a su alrededor, reflejando la incertidumbre que nubla su mente. Cada momento se extiende hasta una eternidad mientras lucha con lo desconocido. El peso de la responsabilidad lo agobia mientras se prepara para lo que venga. Dentro de la austera oficina de la iglesia, un padre con el rostro severo está consumido por una tensa llamada telefónica. La luz del sol se filtra a través de las vidrieras, proyectando colores fracturados por la habitación mientras el padre escucha atentamente. Una pregunta flota pesada en el aire mientras el padre exige: ¿qué pasó? ¿Dónde está Ricardo? La sencilla oficina amplifica la gravedad de las noticias tácitas. Cada sombra se profundiza con la creciente preocupación del padre. El rostro del padre muestra incredulidad mientras se inclina hacia adelante, aferrándose al teléfono como si fuera un salvavidas. El silencio se rompe. El timbre agudo de un teléfono corta el aire. El hombre responde, con el rostro una máscara de sombría anticipación. Su voz, un gruñido bajo, llena la habitación de noticias escalofriantes. Los perdimos, señor, informa. El peso del fracaso es evidente en su tono. Escaparon, admite, con las palabras flotando en el aire como una sentencia de muerte. Las consecuencias de este fracaso aún se desconocen, pero la tensión es palpable. En los confines tenuemente iluminados, la ira del padre estalla cuando golpea con el puño la mesa inflexible. Su mirada endurecida atraviesa las sombras, una tormenta de furia gestándose en su interior. La voz del padre estalla, una orden llena de intención letal. Los quiero muertos. El aire cruje con amenazas tácitas. Cada palabra lleva el peso de la venganza. Su rostro curtido refleja años de conflicto, ahora grabado con una ira cruda y desenfrenada. La habitación parece encogerse bajo la intensidad de su declaración, el silencio amplificando su mortal determinación. Al amanecer, Ricardo, María y Alejandro encuentran consuelo en la serena playa, observando el mar. El sonido rítmico de las olas llena el aire mientras se sientan en una compañía confortable. Cada uno está perdido en sus pensamientos mientras el mar se extiende ante ellos, vasto e interminable. El sol naciente proyecta un tono dorado sobre el agua, pintando el cielo con colores vibrantes. Un momento compartido de paz mientras observan el mundo despertar en la playa. Ricardo, con el rostro surcado por el alivio, se vuelve hacia Alejandro, con gratitud brillando en sus ojos. Con la voz embargada por la emoción, Ricardo expresa su sincero agradecimiento. Gracias por salvarme, Alejandro. La gratitud de Ricardo se profundiza al admitir: no sé qué habría hecho sin ustedes. El peso de su casi fallecimiento se levanta, reemplazado por una profunda sensación de endeudamiento. Tras su rescate, las palabras de Ricardo resuenan con sinceridad y una renovada apreciación por la vida. En una habitación tenuemente iluminada, Alejandro se enfrenta a Ricardo con el rostro surcado por la preocupación. Los ojos sinceros de Alejandro reflejan profunda preocupación mientras mira a Ricardo. Alejandro habla con sincera emoción. Somos familia, Ricardo. La voz de Alejandro resuena con compasión. Siempre estaremos ahí para ti. La tenue luz de la habitación proyecta largas sombras, lo que aumenta la tensión emocional entre ellos. El apoyo inquebrantable de Alejandro se manifiesta, un faro de esperanza en la oscuridad. En la tenue luz de lo desconocido, María y Ricardo se encuentran en un apretado abrazo. María susurra, con la voz llena de emoción: Te amo, Ricardo. Ricardo responde con una expresión suave, abrazando a María con fuerza. Su abrazo se profundiza, una promesa silenciosa de amor y apoyo. El momento pesa con sentimientos tácitos. En un espacio indefinido, un momento pende suspendido, cargado de sentimientos no expresados. La voz de Ricardo rompe el silencio, llena de tierna emoción.
Yo también te amo, María. El peso de las palabras de Ricardo se asienta, con emociones tácitas arremolinándose en el aire. El espacio parece contener la respiración, anticipando la reacción de María. La simple declaración hace eco. Un vínculo profundo, revelado en la quietud. Dentro de la iglesia, Ricardo y María están en el altar, listos para comenzar su vida juntos. Alejandro, el mejor hombre, está de pie atentamente junto a Ricardo. La luz del sol se filtra a través de las vidrieras, iluminando el espacio sagrado. El sacerdote sonríe suavemente a la pareja. Los ojos de María brillan de amor mientras mira a Ricardo. Ricardo y María intercambian anillos. Bañados por el brillo etéreo de las vidrieras, Ricardo y María se yerguen ante el sacerdote, con la anticipación pesando en el aire sagrado. Sonrisas nerviosas parpadean en sus rostros, insinuando la decisión que les cambiará la vida que está a punto de desarrollarse. La voz del sacerdote resuena en la iglesia, rompiendo el silencio con la trascendental pregunta: Ricardo, ¿aceptas a María como tu esposa? La mirada de Ricardo se suaviza. Mientras mira a María, el peso de la pregunta se posa sobre él. En el silencio resonante de lo desconocido, la tensión se enrosca como una víbora lista para atacar. El aire crepita con palabras tácitas, cada respiración contenida en anticipación. El silencio de Ricardo se rompe, una afirmación decisiva que resuena en el vacío. Acepto. Su aceptación flota en el aire, una promesa y una amenaza entrelazadas. La suerte está echada, el camino elegido, sin vuelta atrás. Las consecuencias de su decisión comienzan a amanecer, grabándose en su rostro. En la serena iglesia, bañada por los colores de las vidrieras, el sacerdote está listo. María se encuentra ante el sacerdote, con una expresión que mezcla esperanza y aprensión. Ricardo observa. La anticipación crece mientras espera la respuesta de María. The priest's voice echoes in the sacred space. María, ¿aceptas a Ricardo como tu esposo? El aroma a incienso perdura, mientras el peso de los votos tácitos llena el aire. En la vasta extensión, una decisión se avecina, cargada de consecuencias. Su respiración se entrecorta, un preludio silencioso a una declaración que cambiará su vida. Los ojos de María arden con una determinación renovada. Acepto. El eco de su aceptación retumba, cambiándolo todo. El aire crepita con las implicaciones tácitas de su elección. El mundo se mueve sobre su eje, preparado para las consecuencias de su audaz afirmación. En medio del júbilo caótico de la recepción de la boda, Ricardo y María bailan cerca, completamente absortos el uno en el otro. El suave resplandor de las lámparas baña sus rostros sonrientes, reflejando la alegría del momento. El ambiente alegre cambia bruscamente cuando el padre de Ricardo entra en el salón de recepción, con una expresión misteriosa. Su presencia ensombrece la celebración, insinuando tensiones tácitas. En el solemne silencio de la iglesia, el rostro del padre refleja un profundo pesar al acercarse a Ricardo. La voz del padre tiembla con el peso de su confesión. Hijo, quiero pedirte perdón. El aire se espesa con la carga tácita de sus errores pasados. Estaba equivocado, admite, con las palabras pesadas en el espacio sagrado. La luz de las vidrieras proyecta largas sombras, mientras Ricardo asimila el peso de la disculpa del padre. Ricardo está solo, envuelto en la incertidumbre mientras el peso de las palabras no dichas pesa en el aire. Su voz tiembla ligeramente mientras busca confirmación, sus ojos buscando respuestas en el silencio. ¿Qué dices, papá? Su expresión cambia a confusión mientras repite la pregunta, el eco de sus palabras llenando el vacío. Hace una pausa, conteniendo la respiración mientras espera una respuesta. La anticipación aumenta a cada momento que pasa. La tensión tácita crepita en el aire mientras el destino de Ricardo pende de un hilo.
su mundo tambaleándose al borde de la revelación. La luz del sol inunda el confesionario a través de vidrieras, proyectando patrones coloridos en el suelo. El padre se sienta en tranquila contemplación, una expresión serena en su rostro mientras escucha atentamente. Padre Gently reassures, María es una gran mujer. Padre continúa con una cálida sonrisa. Y te hace feliz. Padre concludes with gentle conviction. Eso es lo único que importa. El silencio desciende una vez más. La luz colorida, un testigo silencioso de las palabras intercambiadas. Ricardo se acerca a su padre, con los ojos que reflejan una mezcla de alivio y gratitud. Los brazos de Ricardo rodean a su padre en un abrazo apretado y sincero. La voz de Ricardo se quiebra por la emoción mientras susurra: Gracias, papá. En el abrazo compartido, una comprensión silenciosa pasa entre padre e hijo, su vínculo reafirmado. Al amanecer, Ricardo y María se sientan en tranquila compañía en la playa. Sus manos están entrelazadas con fuerza, un vínculo de amor y solidaridad. El vasto mar se extiende ante ellos, reflejando la profundidad de sus emociones compartidas. Bañados por la suave luz de la mañana, encuentran consuelo en la presencia mutua. En este momento de paz, su conexión se profundiza, fortificada por palabras tácitas y sueños compartidos. En una habitación austera y vacía, Ricardo está sentado solo. El peso de cargas no dichas grabado en su rostro cansado. Sus ojos reflejan una vida de luchas. El vacío de la habitación refleja la soledad en su corazón. Se mueve ligeramente. El silencio amplifica la sensación de profundo aislamiento. Una chispa de algo parecido a la paz cruza su rostro mientras contempla el viaje de su vida. With a quiet sigh, Ricardo murmurs: ¿Sabes? Al final, todo salió bien. La habitación permanece en silencio, sus palabras flotando en el aire como un frágil testimonio de resiliencia. La luz del sol inunda la habitación vacía, iluminando la danza silenciosa de los motas de polvo. En la habitación escasamente amueblada, una mesa sencilla y 2 sillas son un silencioso testimonio de tiempos más sencillos. María se sienta erguida, con la mirada fija, llena de una determinación inquebrantable. Sus ojos reflejan una fuerza interior, una creencia firme en el poder del amor. With unwavering conviction, María declares: sí, el amor siempre triunfa. Sus palabras flotan en el aire iluminado por el sol, una declaración de esperanza y resiliencia. La ubicación rebosa de vida. Los sonidos de celebración llenan el aire. La alegría y la camaradería iluminan cada rostro. La anticipación pesa en el aire. En un momento de fervor patriótico, Ricardo alza la voz: ¡Y que viva México! La multitud estalla en vítores, un rugido unificado de orgullo nacional. La celebración alcanza su punto álgido, un tapiz vibrante de unidad y alegría. La calle estalla de vida, la risa resuena en cada rincón. María, radiante de alegría, levanta los brazos para abrazar el día. Su voz resuena, una declaración vibrante: ¡y que viva el amor! La calle responde con un coro de vítores, celebrando el espíritu ilimitado del amor. María llega al hospital, una figura vestida de civil contra el telón de fondo estéril. Una nueva enfermera, Sofía, se acerca a María con una sonrisa acogedora, un faro de calidez en el entorno clínico. Sofía extiende una mano en saludo. Su gesto es una promesa de cuidado y conexión en el ambiente estéril. María acepta el saludo de Sofía. Un intercambio silencioso, su interacción insinúa una relación en desarrollo. Sofía camina por una calle concurrida, perdida en sus pensamientos. De repente, sus ojos se iluminan al divisar un rostro familiar entre la multitud.
María, ¿qué haces por aquí? ¿Ya no trabajas aquí? Sofía exclaims, surprised and delighted. María se da la vuelta. Su rostro se abre en una amplia sonrisa al reconocer a Sofía. Los dos amigos se enfrentan, listos para compartir historias y risas. En un espacio austero e indefinido, María y Sofía se enfrentan. Su conflicto latente. Los ojos de María brillan. El aire se espesa con acusaciones tácitas. Maria's voice cracks as she declares, "No, Sofía. Ahora tengo una vida diferente." Sofía se mantiene rígida, su expresión delatando una mezcla de dolor y rabia contenida. En un entorno desconocido, dos mujeres se encuentran. Los ojos de Sofía brillan con curiosidad mientras pregunta, «Ah, ya. ¿Y cómo te va con el millonario?» La otra mujer escucha atentamente, una sutil sonrisa jugando en sus labios. Sofía gesticula con la mano, enfatizando su pregunta con una intriga juguetona. La otra mujer hace una pausa, considerando su respuesta con una expresión pensativa. La mirada de Sofía permanece fija, esperando ansiosamente la respuesta a su pregunta. La radiante sonrisa de María ilumina la habitación. Sus ojos reflejan una alegría pura e incontenible. Su voz tiembla de emoción mientras exclama, «¡De maravilla! ¡Es el hombre de mi vida!» Su rostro irradia una felicidad sin igual. Ella está llena de amor y esperanza. Sus sentidas palabras hacen eco de sus profundas emociones. Ella está perdida en un momento de pura felicidad. En un ambiente envuelto en misterio, la voz de Sofía resuena, llena de anhelo. «¡Qué suerte tienes! Ojalá yo también encuentre un amor así». Sus palabras flotan en el aire, pintando una imagen vívida de anhelo por un amor como el que ella imagina. El silencio subraya la profundidad de su sentimiento, mientras sueña con encontrar un romance similar. Su expresión cambia, revelando un indicio de determinación al decidir buscar su propio gran amor. La habitación parece contener la respiración, esperando el desarrollo de la búsqueda romántica de Sofía. Una sensación de anticipación llena el espacio indefinido, insinuando las aventuras que le esperan en su búsqueda del amor. La luz del sol inunda la habitación vacía, revelando motas de polvo, arremolinándose en el aire. María está bañada en luz, con los ojos brillando con una esperanza inquebrantable. A hopeful glint in her eyes, she declares, «Ya verás que sí. El amor está en todas partes». Su voz llena la habitación con la certeza de que el amor impregna cada rincón de la existencia. Su postura esperanzada sugiere que el amor no solo está presente, sino que es inevitable. Ricardo recorre la calle en su elegante coche deportivo, un destello de color contra el fondo urbano. El coche se detiene suavemente. El ronroneo del motor se suaviza mientras está en ralentí. María emerge, su figura enmarcada por la puerta, la anticipación en sus ojos. Una sonrisa florece en el rostro de María cuando se acerca al coche que la espera. Ricardo se inclina y empuja la puerta del pasajero para abrirla, invitando a María a su mundo. María se acomoda en el asiento del pasajero, el coche preparado para la aventura mientras se preparan para partir. La luz del sol inunda la sala de estar, iluminando a Ricardo mientras está de pie junto a una maleta llena. Sus ojos brillan de emoción. La promesa de aventura baila dentro de ellos. Una sonrisa amplia y esperanzada se extiende por el rostro de Ricardo, reflejando la anticipación en su voz. Ricardo's voice rings with joyous anticipation. ¿Lista para irnos de vacaciones, mi amor? La maleta está silenciosamente empacada y lista, un símbolo del viaje que espera. El día amanece en un lugar invisible, la atmósfera viva con posibilidades tácitas. María da un paso adelante, con los ojos encendidos por la emoción de lo desconocido,
Lista para la aventura. Sus palabras encienden el aire mismo, prometiendo un viaje más allá del horizonte. Una respuesta de eco, aunque no hay nadie allí, como si el mundo mismo la esperara. El paisaje se extiende, una invitación para los valientes, mientras la aventura comienza.